Bueno, hola a todos. Hoy nos toca hablar un poco sobre lo que es Latinoamérica y los procesos de cambio por lo cual se afrontó esta región desde las independencias en el siglo XIX hasta lo que es la actualidad un poco. Igual vamos a enfocarnos más bien para este video lo que es a partir de las independencias hasta el siglo XX, más bien comienzos del siglo XX. Y vamos a ver cómo algunas de las características que vamos a ver se repiten inclusive hoy en la actualidad. Para comenzar, hay que definir qué hablamos de cuando decimos Latinoamérica. Cuando decimos Latinoamérica nos referimos a una región geográfica que parte desde México hasta lo que es Tierra de Fuego, que es el sur de Argentina. Toda esa región la conocemos como justamente Latinoamérica. Esta región se vio sumergida por un proceso bastante grande de colonización que luego de las independencias, de una gran oleada de independencias que sucedieron a partir de comienzos de 1800 hasta mediados de 1800, podríamos decir en la mayoría de los casos, vemos ciertos cambios, pero también vemos ciertas permanencias. Vemos como se repite lo que vimos en la descolonización de África, que es que los países dejan de ser dependientes desde un aspecto político, de un aspecto hasta cierto punto jurídico, pero continúan teniendo una dependencia económica. Y eso es algo que va a marcar a Latinoamérica hasta la actualidad, la dependencia que existe hacia Europa y hacia Estados Unidos. Vamos a ver con este neocolonialismo luego de las primeras independencias cómo hay un conflicto de intereses por lo que es el comercio de Estados Unidos e Inglaterra por sobre la región. Y vamos a ver cómo en una primera instancia en los países que son del cono sur, o sea, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, la mayoría de los casos es Inglaterra quien tiene el dominio comercial. Pero si nos vamos más al norte, vemos México, vemos lo que son las islas del Caribe, vemos como hay un mayor dominio de lo que es Estados Unidos desde un punto de vista económico. Y si lo vemos hasta cierto punto tiene una lógica cultural y una lógica también geográfica. Aquí vamos a ver el conflicto entre dos monedas muy importantes que lo son hasta hoy en día, que es el dólar contra la libra esterlina de Inglaterra. Vamos a ver que estas regiones, luego de las independencias, se ven sumergidas por una manera de relacionarse con la tierra, una manera de explotar a la tierra, que son los latifundios y los minifundios. Un latifundio es una gran extensión de tierra que es liderada y explotada por pocas personas. O sea, el beneficio extraído de esas tierras la tienen pocas personas. Y luego encontramos a los minifundios, que son extensiones de tierra más pequeñas y que son explotadas por mayor cantidad de personas. Podríamos llamarles el llano de la población o la clase media baja. Y aquí vemos cómo surgen movimientos oligárquicos, oligarquías locales y oligarquías regionales. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos oligarquías? Bueno, nos referimos justamente a este grupo pequeño de personas que ya no tienen únicamente un poderío por sobre la tierra, o sea, una explotación económica, sino que también tienen un dominio político y un control poblacional, podríamos decirlo, a través de su poder adquisitivo. Y vamos a ver cómo entre esta oligarquía en distintas regiones se van a ir repartiendo el poder. Vamos a ver esto suceder en Uruguay, en Argentina, en México, en Colombia, en cualquier país emergente que queramos hablar. Vemos como esto de las oligarquías se repite en todas las regiones. Luego tenemos que tener algo bastante claro, que es la idea del liberalismo. Cuando hablamos del liberalismo nos referimos a una postura filosófica que propone que el Estado tenga un control mínimo de lo social y lo económico, y defiende la propiedad privada y la libertad del individuo. Todo esto en teoría es bastante bonito, pero vamos a ver que en la práctica la idea del liberalismo se aplica solamente en lo comercial y vemos como desde un punto de vista ideológico, podríamos decirle, no se termina de extrapolar a otros aspectos de lo que compone una sociedad o una nación. Y vamos a ver cómo el liberalismo va mucho de la mano de lo que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en el capital y los medios de producción como generadores de riqueza. O sea, cuando hablamos de capitalismo, hablamos de la manera de acceder a la riqueza, la manera que se explotan los bienes y los servicios. Ya cuando hablamos de liberalismo, estamos más bien haciendo alusión
a una postura económica, ideológica y filosófica sobre cómo tiene que funcionar una nación, sobre cómo tiene que funcionar una sociedad o una ciudad, inclusive si lo vemos a menor escala. Luego de tener esto claro, tenemos que comprender que el liberalismo toma fuerza en Estados Unidos. Si nos enfocamos en América, toma fuerza en Estados Unidos a partir de su independencia a fines del siglo XVIII. Y esta idea del liberalismo se va a expandir por toda América a través de los procesos independentistas. Vamos a ver cómo las ideas de grandes pensadores como John Locke, vamos a ver cómo la idea del liberalismo económico se va a ir extrapolando a estas otras regiones. Pero vamos a ver cómo el liberalismo que se propone no es el que se lleva a práctica. Como comentaba, tiene una relación bastante afianzada con lo que son las oligarquías. Por lo tanto, la mayoría de la población no se ve beneficiada por esta idea del liberalismo. Luego tenemos lo que podemos denominar como capitalismo dependiente. Vamos a ver cómo los países de Latinoamérica van a explotar sus bienes y servicios, pero de una manera dependiente a Inglaterra y a Estados Unidos y a otras grandes potencias. Es decir, acá en Latinoamérica, cuando nos enfocamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX inclusive, y también en la actualidad, vemos como no hay una infraestructura en las industrias, una infraestructura en la sociedad que permita explotar los recursos y crear a través de las materias primas productos manufacturados. Esto nos lleva a que los países extranjeros, como los ya nombrados, inviertan en los países latinoamericanos para extraer materias primas para luego producir productos manufacturados. Y entonces vemos como existe sí un capitalismo, pero es totalmente dependiente desde un punto de vista económico e infraestructural de lo que son estos países de primer mundo. Luego vemos como hay un proceso sí de modernización. Los países latinoamericanos, claro está, se modernizan y esto sucede de mediados del siglo XIX en delante, o sea, de 1850 aproximadamente en delante. Y esta modernización, como también el capitalismo dependiente, se va a ver sumergida e influenciada por el poderío económico e infraestructural de lo que son estas grandes potencias que podemos destacar a las más importantes, que son Estados Unidos e Inglaterra. Y esta modernización va a ir de la mano de lo que es la segunda revolución industrial. Vamos a ver que hay dos grandes revoluciones industriales, que son la primera, que es a finales del siglo XVIII, y esta segunda, que es a mediados del siglo XIX. Esta segunda revolución industrial nos trae grandes invenciones como lo que son el telégrafo, el avión, la bombilla, el teléfono, la radio. Pero una cosa de las más importantes que podemos destacar es cómo se invierte en esta segunda revolución industrial en las vías de tren, en todo lo que es la industria ferroviaria. Esta industria ferroviaria se ve potenciada acá en América Latina por esta inversión que se realiza por parte de Estados Unidos y más bien Inglaterra en este caso. La intención acá es una intención totalmente comercial, la intención de extraer materias primas para poder luego crear productos, bienes y brindar servicios que no estaban accesibles aquí en esta región. Por ejemplo, podemos hablar de las grandes minas, podemos hablar del cuero, de la ganadería, del café en Brasil, por ejemplo, o de tantos otros productos que son extraídos para ser explotados luego por estas potencias. Vemos también que este proceso de modernización, estos cambios que hasta cierto punto benefician a América Latina, generan un movimiento migratorio a gran escala. Tanto inmigración como emigración. Hay personas tanto como que vienen y personas que se van también. Pero lo más importante es la inmigración que recibe América Latina. Podemos destacar regiones como México, como Brasil y como Argentina. Pero esta migración se da en todos los países de América Latina. Vemos como a través de esta nueva promesa de tener una vida mejor, de poder acceder a un nuevo mercado que estaba surgiendo a través de esta influencia de las grandes potencias y de la segunda revolución industrial, va a cautivar justamente a muchas personas en Europa,
principalmente en Europa, que vieron acá una oportunidad de tener un nuevo estilo de vida, de acumular nuevas riquezas, o de simplemente buscar una salida a una vida que no estaba siendo para nada fructífera en lo que es la vieja Europa. Y esto lleva a que la población americana se configure totalmente. Vamos a ver cómo pequeños grupos de diferentes regiones van a tener una gran influencia. Por ejemplo, si vemos del otro lado de la orilla, si vamos a Argentina, vamos a ver que hay una gran influencia tana, es decir, una gran influencia italiana en lo que es la cultura, y eso se ve claramente marcado no solamente en las costumbres, sino también en la manera en que se comunican en Argentina. En Uruguay la mayoría de las inmigraciones fueron de españoles, aunque también en menor medida de italianos y franceses, y también vamos a ver portugueses, más bien al norte del país, que vinieron a lo que es justamente Uruguay. Pero este proceso inmigratorio, como les comentaba, se repite en todas las regiones. Y esto genera de que haya una nueva visión también en relación a lo que son los indígenas. Acá en Uruguay es un caso bastante especial, porque desde los principios de 1830 no tenemos indígenas. Tenemos una herencia genética, hasta cierto punto una pequeña herencia cultural, pero a grandes rasgos no tenemos grandes sociedades indígenas, que sí la tienen países como son Perú, como es Ecuador, Bolivia y la propia Argentina, como también Brasil. Y vamos a ver cómo comienza a existir una política antiindígena, porque todo este proceso de modernización y de aculturación de lo europeo hacia lo americano va a terminar generando un rechazo hacia lo que son las culturas originarias del Nuevo Mundo, que son los indígenas, claramente. Y esto genera un conflicto porque los indígenas no son útiles para este estilo de vida, para esta nueva sociedad que se está conformando con gran velocidad y vehemencia. Por lo cual vemos que estas políticas antiindígenas se replican en muchas regiones de América Latina y tienen herencia y rezagos hasta lo que es hoy en día, con políticas que todavía no tienen en cuenta al indígena como una sociedad propia, con cultura propia y con un estilo de vida propio. Veremos, por lo tanto, retornando a lo del tema de la oligarquía, que el liberalismo juega, el liberalismo va, pero la democracia ni tanto. Vamos a ver cómo la democracia tenuemente va saliendo a luz. La democracia en un principio es para un pequeño grupo de personas, para aristócratas. Y estos aristócratas son los que deciden sobre las naciones. Va a ser un esfuerzo de varias décadas, casi siglos inclusive, de que el voto no sea en base a la renta, es decir, el poder adquisitivo de la persona, en base al nivel educativo, en base al género, y que claramente no sea obligatorio. Hoy en día la democracia y la lógica de votar para elegir presidentes, diputados, legisladores, intendentes o lo que sea es totalmente opuesta. Por lo cual vemos que podemos inclusive enfrentar lo que es la oligarquía y los intereses de la oligarquía con lo que es justamente la democracia. Y vamos a ver cómo, si hablamos de 1800, principios de 1800 hasta inclusive mediados de 1900, vamos a ver que hay varios conflictos locales, regionales, inclusive continentales, conflictos tanto civiles como también conflictos bélicos, militares, que van a terminar configurando una América Latina bastante conflictiva. Hay un juego muy grande de intereses, y no hay que olvidarnos también de la gran dimensión geográfica que tiene Latinoamérica. Si comparamos con Europa, no tiene comparación alguna, y vemos que justamente esto permite que haya mucha diversidad política, diversidad cultural y diversidad lingüística también. Por ejemplo, diversidad lingüística. Acá en Uruguay claramente estamos bastante privados de lo que es la diversidad lingüística, pero aún así vemos como hay una relación entre lo que es el español, lo que es el portugués y también por aculturación lo que es el inglés inclusive.
Pero si vamos a otros países, vamos a ver cómo hay lenguas indígenas que todavía son vivas. Por ejemplo, si nos vamos a México, la lengua que hablaban los aztecas es una lengua que todavía es viva, el náhuatl. El náhuatl es una lengua que todavía se practica hoy en día y es una lengua común, una lengua cotidiana por millones de personas que la utilizan. Y esto se replica en muchos otros países, como son Perú, como son Argentina, como son Chile, con los mapuches. Entonces vamos a ver que estamos en un continente bastante diverso, un continente que tiene una herencia bastante conflictiva y un continente que aún hoy en día es bastante dependiente de lo que son las grandes potencias a nivel económico, a nivel cultural, inclusive a nivel social. Con esto voy cerrando un poquito el video, pero antes me gustaría comentarles un detalle. La mayoría de los procesos de cambio que hubieron en América Latina son de pasar de una oligarquía a otra oligarquía. No es hasta mediados de 1900, un poquito para atrás en el caso de Uruguay con el vallismo, que veremos cómo la democracia y el voto y la voz del pueblo comienza a tener una mayor importancia. Comienzan a tener una verdadera voz las personas que no eran escuchadas con anterioridad. Y comienza a invertirse en infraestructura y comienza, por lo tanto, a modificarse la fisionomía social y política de lo que es América Latina. Pero tenemos un caso bastante particular, que es el de la Revolución Mexicana, que comienza en 1911 con el derrocamiento de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era lo que podemos denominar justamente como un oligarca, y esta persona ejerció el dominio político en México por casi 40 años. Y vemos como el llano de la población, las personas comunes, se veían bastante poco beneficiadas por lo que era este gobierno. Y vamos a ver cómo surge un movimiento llamado zapatista, liderado por Emilio Zapata, que era un líder campesino. Y vamos a ver otra figura muy importante, que es la de Pancho Villa. Pancho Villa era, lisa y llanamente, un delincuente de la campaña mexicana. Se dedicaba a robar trenes, a robar a grandes terratenientes, y así fue ganando popularidad y también apoyo de la población común, que veía en él una especie de Robin Hood. Y entre estas dos figuras, líderes campesinos, delincuentes, se va conformando una idea de el pueblo enfrentado a la oligarquía. Y esto concluye en que se establece un gobierno que duró poco tiempo, relativamente poco tiempo, que ese fue el de Emilio Zapata. Sin embargo, la revolución se extendió hasta 1934. Pero acá vemos una revolución distinta. No estamos hablando de un conflicto de intereses entre personas con gran poder adquisitivo, sino que estamos hablando de conflicto de intereses del pueblo frente a personas con gran poder adquisitivo. Y en este caso terminó ganando justamente el pueblo. Y veremos más adelante en el tiempo otras revoluciones tal vez de este estilo, con otras ideologías de fondo, con otros intereses también de fondo. Pero me pareció interesante comentarles lo que fue brevemente la Revolución Mexicana, para que vean que América Latina no es solamente el núcleo oligarquía y pueblo enfrentados, sino que también hay nexos entre ellos, hay acuerdos, y vamos a ver justamente esta gran diversidad representada en varios planos. Bueno, dejo por acá el video, luego les estaré enviando un video sobre lo que son las escuelas económicas. Que pasen bien.